El perfil del hombre y la cultura en México. Samuel Ramos nació en Zitácuaro en 1897. Estudió en la Universidad Autónoma de México para después sacar un doctorado en filosofía. Siempre tuvo dos intereses a lo largo de su carrera: la naturaleza de lo mexicano y reflexiones en torno a la estética. Para 1934, cuando se publica El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos ya había empezado a retomar la costumbre de crear o definir la identidad nacional, luego de la violenta lucha de la Revolución Mexicana, que pasó en 1910, y duró casi 20 años. El perfil del hombre y la cultura en México es una colección de ensayos y reflexiones donde Samuel Ramos intenta descifrar, definir y reparar la identidad y la cultura mexicana, tomando puntos de vista muy agudos, sin restricciones, pero con la mejor de las intenciones. Una de las primeras frases que me llamó la atención es: para saber cómo es la cultura de México, necesitamos primero captar el objeto, pero no podemos captarlo sin tener previamente el concepto de cómo es ese objeto. Es una frase que abre paso a una paradoja de la cultura mexicana. ¿Cómo vas a definir la identidad del mexicano si no hay una identidad por medio? Samuel Ramos agresivamente declara que México copia, o más bien imita sin darse cuenta. Admite renuentemente que la cultura de México no puede ser sino derivada, diciendo que ha pasado su existencia alimentándose de culturas europeas, en especial romantizando a Francia, porque Francia es bella. Personalmente concuerdo mucho en lo que dice, en especial de lo que México es una mezcla de culturas, y aunque el lado poético y liberal mío quiere decir que eso es lo que le da su encanto, es realmente un problema, serio, ya que tenemos una nacionalidad tan derivada que la discriminación entre nosotros mismos crecerá desmesuradamente. Obviamente es un escenario irrealista, ¿verdad? Algo que sí me sacudió agresivamente, pero que aún así concuerdo totalmente, es en el que habla sobre Humboldt, y cómo crea el mito de que México es el país más rico del mundo, a lo cual Samuel Ramos dice que en vez de aprovechar como principio de acción práctica, se ha tomado como artículo de fe para halagar la voluntad patriótica y ocultar la miseria real. Todo esto es básicamente el concepto de la bestia dormida, que luego nos gusta usar para describir el potencial sin usar de México. Al mismo tiempo que puede que de nosotros nos gusta vivir el si yo quisiera ya lo hubiera hecho, o el sí puedo hacerlo pero no quiero, para vivir ocultando lo pedante, como diría Samuel Ramos, que somos. Otro ángulo del que se aferra Samuel Ramos es el de hacer un psicoanálisis sencillo al mexicano, ya que es en el hombre donde radica el principio y el final de la cultura. Como mencioné al principio, Samuel Ramos no tiene restricciones al momento de escribir, por lo cual no le molesta usar frases como cuando describe al pelado, que lo describe como un niño asustado que usa máscaras o que solo son cosas para engañar y despistar a sus oponentes. Toma estos personajes característicos y los rompe psicológicamente, y con gracia y pretensión y estilo digno de admirar. Y es curioso ver cómo 80 años y una globalización después siguen existiendo estos personajes. Debo confesar que me sentí aludido en algunas partes. ¿Quién se cree este señor para decirme que me avergüenzo de lo que soy? Pero eso es lo que se le admira. No trata de apelar a las personas específicas, sino a una psicología interna personal, arraigada en el subconsciente. Si el mexicano lee a Samuel Ramos, se ahorra una visita, al menos una, al psicólogo. Muchos sufrimientos que hoy padecemos se aliviarían el día que nos curemos de la vanidad, tratando a la vanidad y la soberbia como peor que la polio antes de la vacuna. Otro concepto muy mexicano es el de la cubeta de cangrejos, donde si un cangrejito trata de salirse de la cubeta, los demás cangrejitos lo van a jalar hacia adentro de nuevo. Y no creo que sea porque no queremos ver a la gente triunfar, sino que nos duele en el orgullo no ser nosotros los que triunfan. Una soberbia inmensurable y muy mensa. Justo antes de hablar sobre el pelado, Samuel Ramos dice: los hombres no acostumbrados a la crítica creen que todo lo que no es elogio va en contra de ellos. Y es la forma en la que se defiende. No está criticando al mexicano solo por criticarlo. Y aunque suene pasivo-agresivo, no dice que los mexicanos somos imitadores, soberbios, fáciles de impresionar, con complejos de inferioridad, etc., con mala intención. Lo que intenta Samuel Ramos hacer es enumerar o resaltar problemáticas arraigadas en el subconsciente nacionalista, patriótico, para crear una revolución espiritual dentro del mexicano individualista. Es notable el gesto, aunque agresivo el método.
Dice que es a través de la educación como se pueden reformar estas mentalidades, de que no es un proceso que se arreglará con la siguiente generación, o como dijo la historia, la siguiente, o la siguiente, o la siguiente, sino que es algo que constantemente hay que irlo trabajando. El momento en el que México despertó su idealización con Europa fue durante la Gran Guerra, donde se muestra que ningún país es utópico, en especial Alemania. La compilación de ensayos abarca muchos más temas en mucha más profundidad, obviamente. Pero en esta pequeña reflexión quise resaltar los conceptos que me llegaron más personalmente. Gracias. Y ese es el famoso ensayo del que les hablé hace muchas lunas. Claro que obviamente no me gané mi calificación solamente con eso, ¿verdad? Y estaba viendo que tampoco hay mucha información digital sobre ese libro. ¿Saben? Para todos los que dejan de leer ese libro en la universidad y no quieren leerlo y buscan en Google audiolibro leído por Loquendo o un resumen. Hola. Bueno, espero que te haya gustado y servido un poco. Planeo hacer uno del Laberinto de la Soledad que también leí, pero no lo acabé completamente. Y planeo también hacer uno sobre el Llano en Llamas y La Noche es lo que estoy leyendo. Estén atentos a estos episodios de Julio leyendo libros nacionalistas. Bye.